paseaba de puntilla y luego entiendo que entraba en tratar de encontrar respuestas a eso que posteriormente ha planteado Mariano. Yo lo primero que plantearía, y para eso acudo a mi historia personal. Yo soy un maestro que empieza a trabajar en los años 80, y desde entonces no paran de definirse retos y exigencias a la escuela. Y además es la universidad quien una y otra vez define, creo que con análisis rigurosos, definen cuáles son esos retos y esa exigencia. Pero recorriendo mi historia personal, paralela a la historia de la educación en España, me doy cuenta que los retos van pasando de moda o se van reconceptualizando sin que esos retos sean asumidos por nadie y desarrollados por nadie. Ambos han citado situaciones de la escuela, de la sociedad, y siempre han citado contraejemplos de profesorado que lo hace magníficamente en su centro y que todos tenemos referencia. Pero parece que, a pesar de que intelectuales, la academia, definan cuáles son las necesidades de la sociedad, cuál debiera ser el papel de la escuela o por dónde debiéramos andar ese camino, pues no terminamos de encontrar respuestas. Recuerdo, pues, desde el constructivismo a la globalización, la interdisciplinaridad, el aprendizaje significativo, competencias, y parece que son conceptos que tratan de alguna manera de dar respuesta, sin que nadie asuma ese reto o nadie lo asuma y avance con cierta garantía de éxito. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? El papel de la universidad, de la academia, es el que debe ser. El papel de la escuela en asumir esos retos. ¿Dónde están los problemas que nos permiten formular con bastante claridad cuáles son los problemas y cómo abordarlos? Pero esto no cae en la escuela. Decía Mariano en su intervención, cuando valoraba el momento en que nos encontramos, que hay en este momento un conocimiento con valor de mercado, y es ese conocimiento, aquello que sabemos que nadie más sabe. Ese conocimiento con ese valor de mercado lo tiene la academia, lo tiene la universidad. ¿Tendría ese valor para transformar algo que necesita la sociedad? ¿O no lo tiene nadie? Lo que sabemos lo sabe todo el mundo, pero somos incapaces de construir andamiaje, de preparar proyectos, de incidir de una forma efectiva a los problemas que cada uno de vosotros ha señalado y que también habéis vislumbrado caminos por donde avanzar. No sé si esa primera pregunta os parece. Bueno, yo la verdad que tal vez no hablando de la universidad en general como instancia académica o investigadora, sino más bien la universidad en este ámbito particular, la formación de docentes, las antiguas escuelas de magisterio, las actuales facultades de educación. Bueno, yo veo que difícilmente pueden considerarse que estén respondiendo a esos retos, a esas exigencias. A mí me parece que si la escuela en general sigue ese modelo industrial y esa epistemología, esa concepción epistemológica de relación lineal entre la teoría, la práctica, el academicista y tal, la universidad mucho más. Y en concreto, las facultades de educación, de ciencia de educación, o las escuelas de magisterio mucho más. Por lo tanto, a mí me parece que es difícil romper ese círculo vicioso porque la universidad no plantea ningún tipo ni de ejemplo, ni de testimonio, ni de fórmula, ni de nuevo escenario, ni de tal. Es verdad que Mariano al final ha planteado que sí hay experiencias universitarias actuales y tendencias de abrir los procesos de ese aprendizaje a través de las redes, etc. Y el MIC es uno de ellos bastante claro, ¿no? Pero yo no encuentro eso en nuestra universidad, ni mucho menos en la Facultad de Educación. Y ese modelo clásico
obsoleto, desbordado, es el que nosotros estamos enseñando en la facultad. Nosotros no estamos enseñando otro. Con independencia de las excepciones que antes decíamos. Siempre profesoras o profesores que rompen, etc. Pero en su conjunto ha habido una modificación hace muy poco, reciente, de los planes de estudio, intentando seguir lo que se decía en el modelo Bolonia, etcétera, que se decía que estaba basado en competencias, etcétera, y nadie desarrolló, ni a nivel estatal, ni autonómico, ni de nuestra universidad tampoco, ningún programa de debate serio y público sobre qué es eso de las competencias, etcétera. Y ahí ya teníamos, por ejemplo, la medicina, que hizo un plan de estudios, la Universidad de Málaga, proponía 158 competencias. ¿Qué es eso? Es no haber tenido ni la posibilidad de discutir, de debatir, de clarificar, de buscar una nueva filosofía. Entonces, ese es un intento fallido. Los planes de estudio, de acuerdo a lo que se decía Bolonia, en principio han sido similares a la reproducción del statu quo anterior. Y si ha habido modificaciones, algunas de las modificaciones, evidentemente con las políticas actuales, con los recortes, con los ajustes, etc., se ha venido abajo cualquier otra posibilidad. Por tanto, a mí no me parece que la universidad, en este caso, pueda plantearse como un modelo, un testimonio, un ejemplo o un factor que impulse el cambio. No sé si lo que voy a decir gustará, porque no, es que claro, estábamos a donde yo estoy. Vamos a ver. Luxemburgo tiene pobres, pero es un país rico, ¿de acuerdo? Y Haití tiene ricos, pero es un país pobre. De manera que podemos hablar de Luxemburgo como país rico y de Haití como país pobre, sabiendo que hay pobres aquí y ricos allí. Dicho lo cual, hablaré de la universidad y la escuela, y no quiere decir que no haya en todas partes de todo, pero el problema no es si hay de todo un poco, sino cuál es la moda, la media y la media de cada lugar. Yo creo que la universidad, yo creo que cualquier profesional, o de profesional hacia arriba, cualquiera que esté en el ejercicio de una profesión, de la investigación, etcétera, tiene dos tipos de motivaciones, intrínsecas y extrínsecas. Las intrínsecas son que te gusta lo que haces, que sientes una responsabilidad moral por ello, que en tu trabajo crees que tienes que hacer esto, consigues aquello, bla, bla, bla. Eso lo tiene todo el mundo. En cualquier trabajo, en mayor o menor medida, lo encuentra todo el mundo. Hay trabajos más atractivos, otros menos, pero en el ámbito profesional, cualquier profesión cuenta con eso. Con esto quiero decir que desde la educadora infantil, el profesor de ESO, la profesora de bachillerato, el profesor de licenciatura y la profesora de doctorado, todos tienen motivos para hacer eso bien. Tiene una responsabilidad personal, sabe lo que se espera de ellos, les gusta en mayor o menor medida, encuentran una satisfacción en su trabajo, etc. Luego sí hay motivos para que lo hagan bien y normalmente hasta cierto punto esos motivos funcionan, hasta cierto punto. Luego están las motivaciones extrínsecas. Las motivaciones extrínsecas consisten en que te premien si lo haces bien, en que te castiguen o te sancionen, como quieras decirlo, si lo haces mal, o en que te den simplemente palmaditas en la espalda a los compañeros. Y aquí es donde me parece que la universidad y el resto del sistema educativo se separan bastante. Porque en la universidad todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal, lo haga o no. Y en la universidad por un lado hay ciertos mecanismos internos no muy eficaces, por ejemplo, completamente ineficaces sobre la docencia, pero relativamente eficaces cara a la investigación, que estimulan a la gente a investigar. Y luego hay lo que podríamos llamar un mercado alrededor. El profesor universitario no solamente está en su trabajo en la universidad, sino que viene aquí, publica allá, habla no sé dónde, le llaman a tal, entonces a veces le pagan, a veces le felicitan, a veces da dos cosas, y eso mueve. Es un sistema de recompensas extrínsecas que mueve. Mueve para bien y no mueve para mal. Digamos, hace trabajar a un cierto número de gente, pero si no lo haces no pasa nada. Simplemente no te felicitarán, no te pagarán una conferencia, pero nadie te va a echar de la universidad por muy mal que lo hagas, ¿no? La diferencia con la enseñanza primaria y secundaria es que eso no existe. Eso ha desaparecido.
No hay inspección, no hay directores, no hay sanciones por hacerlo fatal, no hay incentivos para hacerlo bien y lo que es peor de todo, digamos, ni siquiera te felicitan los compañeros, muchas veces, sino que a veces incluso te llevas la bronca por meterte en un programa no sé qué, por recibir a los padres no sé dónde. Entonces, para mí ese es el problema esencial. O sea, creo que las cosas se pueden hacer, pero por distintos motivos, que ahí habría que analizar históricamente. La universidad está mal, pero no está todo lo mal que podría, se salva en parte porque mantiene ese mercado, y sin embargo la secundaria y la primaria no tienen ese mecanismo. Y yo creo que la persona que quiere hacerlo bien ahí sufre. Y ahora tengo que hacer la segunda distinción, que es la universidad, o mejor dicho, las facultades de educación y el resto. Las facultades de educación, para decirlo en plata, no son la universidad. No son la universidad. He estado 33 años en la otra universidad y llevo 2 años en la Facultad de Educación de la Complutense. Quizás sea la peor, porque ha sido el cementerio de elefantes y otras que son más nuevas, pues están más vivas y tal, pero aún así me parece que no son la universidad. Yo oía con cierto asombro muchas veces cuando discutía con docentes de primaria y secundaria, y yo he criticado cosas como la jornada continua, como la jubilación anticipada, el calendario, bueno, cosas que parece que implícitamente llevan detrás como el reproche de que aquí se trabaja poco, ¿no? Aunque no se diga. Y entonces me decía, pues anda que a la universidad, ¿qué hablan? ¿De qué están hablando? Porque yo sé que en la universidad hay gente que va los sábados y los domingos, que duerme allí porque tiene una célula no sé cómo, que se obsesionan y malcrían a sus niños porque están haciendo una tesis, cualquiera que esté ahí lo sabe, pero no sabía que estaba la educación, no lo había tenido en cuenta, es que es otro mundo. Digamos que es como Haití, que hay ricos. Hay gente que hace muy bien su trabajo, pero es Haití. Es verdad que luego vas a biología molecular y es como Luxemburgo, hay pobres, hay gente que no hace su trabajo, pero sigue siendo Luxemburgo, ¿no? Entonces, la universidad funciona de otra manera y el problema es que las facultades de educación no funcionan tanto, ¿no? Y la cuestión distinta es que las universidades innovan en materia de educación, que ahí creo que no. Ahí, claro, también es distinto. En cualquier facultad, a diferencia de secundaria o primaria, los alumnos no están obligados. Y entonces ahí uno puede dar por descontado de si les interesa vengan y si no, no. Porque no digo que sea un acierto, pero es una relación distinta. Es la enseñanza post obligatoria. No es lo mismo que estar en la ESO, en primaria, o incluso en bachillerato, etc., que aunque no sean obligatorias, pues el que no consiga eso no va a conseguir nada. Yo creo que hay que funcionar de otra manera. En ese sentido es difícil, es estructuralmente difícil que la universidad innove realmente en materia de educación. Pero es que cuando llegamos a la Facultad de Educación, en la que yo estoy, no estoy hablando de la estoy hablando de departamento y de todos los demás, es que se innova menos. Hay alguna gente que innova mucho, pero la gente que está en el siglo XVIII. Entonces, como se busque usted la vida, y yo creo que hay gente que lo hace, y creo que mañana en particular viene alguna de la gente los días siguientes que lo está haciendo y lo está haciendo muy bien, pero no esperen que la universidad no resuelva nada. Y la Facultad de Educación por lo menos también. Un minutillo nada más para situar desde mi perspectiva y no dar a lo mejor una imagen que yo no quería dar, a lo mejor Mariano no. Yo estuve hace 30 años en la Universidad Complutense, en esa Facultad de Educación que hizo Mariano, unos 5 años, y luego, unos 5 años después, estuve 2 años más. Y es verdad que para mí la Universidad Complutense en la Facultad de Educación es un cementerio de elefantes y es un nido de mediocridad y de enfrentamiento, etc. Es particularmente grave. Y por tanto, yo no me atrevería a extender y generalizar esa visión al resto. Con respecto a la investigación, coincido bastante con Mariano, que en la educación hay una rémora muy particular, porque las escuelas de magisterio nunca fueron concebidas como un proceso, como una institución de investigación, sino de transmisión y además de transmisión doctrinal e ideológica durante mucho tiempo, durante muchísimo tiempo. Pero yo hablo ahora de Málaga, por ejemplo. La Facultad de Educación, con respecto a la innovación en las formas de enseñar, en la media y en la mediana, está muy por encima del resto de los departamentos facultades de la Universidad de Málaga. En educación, en enseñanza, en formas de enseñar.
Y bueno, pues se ve la sensibilidad, se ve el compromiso, se ven las propuestas, se ven todo. Cuando hay alguna iniciativa interesante, está en la Facultad de Educación, aquí en la Universidad de Málaga. Por lo tanto, yo no tendría en cuanto al componente de enseñanza, pero es verdad que el componente de investigación pues no ha existido, y cuando ha existido es minoritario, y cuando es minoritario pues se ha salvado por formas particulares de trabajar. Pero sí hay una cuestión que a mí creo que sería interesante, ¿no? Los momentos de crisis como los actuales, en educación, en primaria, secundaria y sobre todo en la universidad, deberíamos aprovecharlos para hacer una revisión hacia adentro, porque es el momento de ver qué está ocurriendo hacia adentro. Y es muy difícil que esto ocurra, por ejemplo, en la universidad. ¿Cómo se está desarrollando la enseñanza? La enseñanza en la Universidad de Málaga, por ejemplo, no tiene casi entidad. Todos los indicadores se están percibiendo y se rigen por el componente de investigación, no por el componente de enseñanza. Y la enseñanza se sigue planteando en la Universidad de Málaga como una transmisión verbal con apuntes. Es que es fuerte, ¿no? Es que yo he pasado delante de las clases de la Facultad de Económica, y es que en contabilidad había un profesor o una profesora dictando el deber y el haber, coma, no sé qué, punto. O sea, que no estamos hablando ya ni de Gutenberg, perdón, ni de la galaxia McLuhan, ni siquiera de Gutenberg. ¿Dónde estamos? Bueno, ha habido una cuestión que me ha llamado la atención después de oírlo ambos. Cuando tú hablas, cuando Ángel habla de esos retos de la escuela y habla de formación de una ciudadanía crítica, habla de autoconocimiento, de autonomía, habla de también habla de cuestión de formación profesional. Cuando tú planteas que me resulta difícil hablar y mirar. Cuando tú hablas, Mariano, Nos bajamos, Mariano. y además hacer una introducción diciendo, y posiblemente esto no os guste, es lo que es real es el mercado. Tú no hablas nada de mercado, y tú dices que la verdad más dura, patente, es el mercado. Y incluso llega a decir una cuestión, llega a decir, las agencias de empleo tienen muy en cuenta el informe PISA, la medición de las competencias. O me parece entender que ha dicho esto. Y cuando tú planteas que una gran respuesta de la escuela puede venir de mano de ese concepto de competencia, es decir, de ese conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes, emociones, además conscientes o inconscientes. El mercado, el eficientismo que plantea, que exige el mercado, lo prostituye todo de tal manera, tenemos la respuesta que queremos, no sirve nunca, porque claro, si tú planteas esa definición de competencia y antes de que los profesionales nos podamos enterar qué es eso de una competencia, ya hay quien la está viviendo con pruebas estandarizadas y los resultados de esas pruebas se están utilizando para ordenar el mercado. Aquello que tú estabas planteando como una solución omnipotente, válida, parece que el mercado ya se lo ha comido y la está utilizando para lo que está utilizando. Es decir, planteemos, ¿tenemos que seguir asumiendo retos? ¿O cuando lo asumimos y encontramos respuesta, el mercado y el eficientismo lo devora antes de que incluso los profesionales nos hayamos enterado de qué? Come, devora, sustituye. ¿Te parece muy agresivo? No, me parece que es un reflejo, es un tema viejo de sociología, que los empleados públicos se inclinan hacia la izquierda y los privados hacia la derecha. Y el empleado público tiene su lugar, no es una cosa de profesores, ni es de España, es aquí, en Suecia, en Berlín y en cualquier profesión. El empleado público tiene su lugar en el sector público y quiere que se expanda el sector público. Y el empleado privado lo que piensa, incluso
solo empleados, no solo empresarios, que los impuestos se llevan una parte de la riqueza de la empresa y por lo tanto todos tocan a menos y entonces es mejor que haya menos impuestos y por tanto menos sector público. Yo creo que la economía es esencial. La economía es la manera sencillamente en que nosotros satisfacemos nuestras necesidades con recursos que son escasos y no es el mercado. Economía es lo que yo cuando por la mañana decido que voy a estar desayunando un partador y lavando los dientes no sé cuánto, estoy haciendo economía, porque tengo un tiempo limitado, tengo que dedicarlo a esto o a aquello. Y el profesor cuando entra en el aula y decide que va a dedicar una parte de la hora o el tiempo que tiene a explicación, otra parte a trabajo no sé qué, otra tal, está haciendo economía, porque tiene un tiempo escaso y posibilidades infinitas o necesidades infinitas. Eso es economía. Recursos escasos susceptibles de usos alternativos. Si no hay nada uso posible, no hay economía. Y si los recursos son superabundantes, como el aire, pues tampoco hay economía, al menos de momento. Y la gente, cuando piensa en es que es un reflejo de funcionario, creo, que tenemos todos, lo de demonizar el mercado. Porque no solamente el mercado, vamos a ver, si yo soy especialista en yoga, yo sé que no voy a convencer al Ministerio de Educación de que el yoga sea obligatorio. Por lo tanto, mi manera de buscar mi puesto de trabajo